Como hemos venido anunciando, mis hermanos, en las semanas anteriores, nosotros estamos dando inicio a una serie de mensajes en el libro de los Hechos, también conocido como Hechos de los Apóstoles. Y antes de comenzar con el estudio del contenido, siempre es bueno, mis hermanos, considerar aspectos de introducción que nos ayudarán a entender lo que posteriormente nosotros estaremos estudiando. Aspectos de introducción tales como, y este es el bosquejo, iglesia, el contexto de este libro que vamos a estudiar, quién es el autor y a quién fue escrito, y cuál es su propósito, por qué lo tenemos acá. ¿Cuál fue su propósito que el autor lo escribió? Una vez nosotros hayamos podido responder a estas preguntas como base, tendremos más facilidad nosotros de poder entender su contenido y por tanto de poder aplicarlos a nuestra vida. Pero antes de ir al contexto del libro, permítanme tomar un tiempo para responder las siguientes preguntas con la finalidad de generar expectativa. Todo esto, mis hermanos, como parte de la introducción. ¿Qué es lo que hace importante el estudio de este libro? ¿Por qué es relevante para nosotros en pleno 2024, considerando que el libro de los Hechos es un libro narrativo e histórico? Es un libro que se escribió hace más de 2000 años atrás. Bueno, la respuesta es porque aquí vemos los inicios de la iglesia cristiana y el avance en la comitiva de llevar el evangelio hacia todas partes del mundo, tal como Jesucristo lo dijo a sus apóstoles después de haber resucitado. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿qué es el cristianismo? Sin duda alguna obtendríamos diferentes respuestas, pero mayormente si le hacemos esta misma pregunta a las personas que se encuentran allá afuera. Muchos incluso, por ejemplo, responderían que el cristianismo no es otra cosa más que una invención del ser humano para traer control sobre las personas. Muchos otros responden que el cristianismo tiene más de 2000 años poniéndose a prueba y ha fracasado como cualquier otra de las religiones. O sea, en otras palabras, el cristianismo es como otra de las muchas religiones que existen en el mundo. Pero como dijo Gilbert Keith Chesterton, un escritor, filósofo muy conocido, hermanos, él dijo: no es que el cristianismo haya sido puesto a prueba y haya demostrado ser insuficiente, sino que se ha considerado difícil y no ha sido puesta a prueba. En otras palabras, la realidad es de que el mundo habla en contra del cristianismo, pero no sabe lo que significa. Nunca ha aprobado el cristianismo, el mundo. Bueno, pues el libro de los Hechos nos da las respuestas precisamente a estas interrogantes. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo es que comenzó el cristianismo? ¿Es acaso que fue una invención del ser humano? Aquí vemos, hermanos, esas respuestas. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cómo comenzó el cristianismo? Podemos observar su poder y su influencia en la época, la influencia en la vida de las personas, de las familias, de la sociedad misma. Y eso ya lo hace sumamente relevante. Menciono esto puesto que mucho de lo que es considerado hoy día también como cristianismo, a la luz de las escrituras podemos ver que no tiene nada de ello. Otra pregunta sumamente importante es la siguiente: ¿qué es la iglesia cristiana? ¿Cuál es su propósito? ¿Y cuál es su mensaje? De igual manera, debería haber una sola respuesta a estas preguntas. Sin embargo, mis amados hermanos, tristemente, aún dentro de las propias iglesias, hoy día abundan diferentes opiniones. Y no se diga cuando preguntamos, ¿qué es el evangelio? Así que, mis hermanos y amigos que nos acompañan, aquí en este libro de los Hechos vemos el inicio de la iglesia cristiana y el avance de esta en la comitiva de llevar el evangelio hacia todas partes del mundo. Aquí tenemos las respuestas a esas preguntas formuladas también. ¿Qué es lo que hace importante el estudio de este libro?
¿Por qué es relevante para nosotros hoy día? Otra respuesta es porque al estar en este libro, hermanos, este libro, al estar en medio, como una especie de sándwich, entre en medio de los evangelios y en medio de las epístolas, o sea, las cartas que escribieron los apóstoles, la mayoría, al estar en medio, esto nos da un panorama amplio. Por ejemplo, imagínense ustedes que solamente tenemos en la Biblia los evangelios, o sea, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no tenemos Hechos. ¿Cuál es el siguiente libro? Romanos. Romanos. Ese es el primer libro que nosotros encontramos, si no estuviera Hechos. ¿Cómo comienza Romanos? Romanos capítulo 1, verso 1 comienza así. Pablo, siervo de Jesucristo. Si usted lee eso sin tener el libro de los Hechos, usted inmediatamente se preguntaría, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Bueno, mis amados, el libro de los Hechos nos narra que Pablo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, él fue un hombre empedernido que odiaba a los cristianos, odiaba el cristianismo y todo lo que tuviese que ver con el mensaje de Cristo. Hechos nos narra que posteriormente, en una de esas persecuciones, Cristo se le aparece e inmediatamente él es convertido. La obra de Dios viene sobre su vida. Y de ser un perseguidor de la iglesia cristiana, ahora Jesucristo mismo lo llama como un apóstol al mundo gentil, o sea, fuera de Jerusalén. También, hermanos, uno esperaría, al conocer a Pedro como el más impetuoso, el que estaba más cerca, caminando con Jesús, el atrevido, el que más resaltaba de entre los 12 discípulos cercanos a él. Uno esperaría que Pedro, fuese el más influyente, si pudiésemos decirlo así, que fuese el que escribiría más cartas en la Biblia. Sin embargo, no fue así. Pedro fue usado mayormente dentro de Jerusalén. Incluso no fue Pedro quien escribió más cartas de la Biblia, sino por inspiración del Espíritu Santo, Pablo fue quien más contribuyó en el Nuevo Testamento. Fue Pablo, no Pedro. Por eso cuando escucho yo personalmente argumentos de que la Iglesia Católica, por ejemplo, fue fundada por Pedro, en realidad, hermanos, no sé si reír o llorar. Porque si nosotros tratáramos de ver quién fue más influyente en el mundo, honestamente, nosotros vamos a ver precisamente aquí en el libro de los Hechos que el que más influencia tuvo también en la predicación del Evangelio fue el apóstol Pablo. Y quien más escribió cartas del Nuevo Testamento, insisto. Así que si nosotros no tuviéramos el libro de los Hechos, sabríamos muy poco acerca de quién es Pablo, pero también qué hizo Pedro, lo cual es sumamente relevante también en este libro. Otro dato importante y consejo es que cuando usted quiera entender un libro en su contexto, hablando de las epístolas, lo que usted debe hacer, mis amados, es ir al libro de los Hechos. Porque el libro de los Hechos le va a dar la base para que usted pueda comprender las epístolas, el Nuevo Testamento. Entonces, dicho esto, mis amados, permítanme darles el contexto del libro de los Hechos. Como ya mencioné al principio, este libro es narrativo, es histórico. El libro de los Hechos nos narra los inicios de la iglesia cristiana, el día de Pentecostés en Jerusalén, y cómo a partir de ahí se mueve por diferentes territorios, pasando por diversas ciudades, territorios, hasta llegar a Roma, que en ese entonces Roma era la capital del mundo.
Así que este libro, aunque nos narra acontecimientos en la historia de la humanidad, los cuales fueron seleccionados por Lucas, él no pretende darnos toda la historia del mundo específica en un libro que su propósito es espiritual. Sí vemos aquí acontecimientos de emperadores que formaron propiamente parte de la historia. Sí podemos ver acontecimientos que pasaron en la historia de la humanidad y los vemos aquí narrados. Sin embargo, por supuesto, hay espacios, hay gaps que no vamos a tener lujo de detalles de la historia de la humanidad, hermanos, de esos días, porque, insisto, el propósito de Lucas en este libro es espiritual. Sí, es espiritual. Lucas tiene entonces como objetivo simplemente narrar cómo la iglesia del primer siglo cumplió con la comisión de Jesucristo de ir y predicar el evangelio. Es ahí como nos está narrando. Otros datos introductorios como contexto es que los 28 capítulos que contiene este libro de los Hechos, narra la vida de la iglesia durante sus primeros 30 a 33 años. En otras palabras, hermanos, aquí tenemos los primeros 30 o 33 años de vida de la iglesia cristiana. El libro de los Hechos también podemos verlo como un puente incluso, el cual lo continuaría la iglesia hasta que Jesús, nuestro Señor, venga. ¿A qué me refiero con esto? Les explico. Si ustedes observan, Hechos tiene 28 capítulos y como ya lo he dicho anteriormente, el capítulo 28 termina abruptamente. ¿Sabe cómo termina? Termina con el encarcelamiento del apóstol Pablo en Roma, donde posteriormente será ejecutado. Así termina. De ahí en adelante ya no sabemos más historia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Hechos es un puente. Capítulo 28 termina. Y el capítulo 29 es la historia de la iglesia cristiana. Dicho en otras palabras, nosotros hoy día somos el capítulo 29 de Hechos. Continuando con el contexto, este dato también considero que es muy importante. El libro de los Hechos es importante también, ya que esta es la transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es la transición entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Ya que, hermanos, esto es importante, ya que el ser una transición por medio de los apóstoles, a los cuales Jesucristo les dio la comisión de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, ahí Jesús les dio la base, la comisión para poner los fundamentos de la iglesia cristiana. Hay elementos, mis hermanos, aquí en la narrativa del libro de los Hechos que no necesariamente aplican para nosotros el día de hoy, sino que fueron fundamentales para ese tiempo específico, de ese tiempo, de esos 30 primeros años mayormente, en los cuales cumplieron una función específica. Por ejemplo, uno de los elementos que vemos aquí es de que los apóstoles precisamente fueron llamados, comisionados por Cristo para poner el fundamento, la enseñanza sobre la cual la iglesia que vendría, o sea, incluidos ya nosotros, la iglesia se fundamentaría sobre la enseñanza que Jesús les dio a los apóstoles y por tanto la enseñanza que los apóstoles dejarían. Pero hoy día ya no es necesario apóstoles. Hoy día ya no es necesario tener apóstoles. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ya no hay más fundamento que poner. Los apóstoles originales los vemos aquí en la Biblia. Otro elemento que vemos aquí en Hechos son los milagros y señales, los cuales formaban parte como complemento en su predicación para que el mundo creyese que habían sido enviados y comisionados por Dios mismo, por Cristo mismo. Pero hoy de la misma manera, los milagros y las señales ya no son necesarios para creer, porque nosotros tenemos lo que ellos no tenían antes. ¿Qué es eso? La palabra de Dios, la Biblia. No necesitamos más apóstoles, no necesitamos más
visiones, no necesitamos nuevas enseñanzas, no necesitamos nuevas revelaciones, porque nosotros ya tenemos el fundamento de los apóstoles. Nosotros edificamos sobre ese fundamento que los apóstoles trajeron. Así que, mis hermanos, si alguien dice: pastor, pero yo al leer el libro de los Hechos, yo veo que ahí había apóstoles. ¿Por qué no tenemos un apóstol aquí en nuestra iglesia? ¿O por qué no creemos en un apóstol? ¿Por qué no comisionamos a uno? Bueno, por lo que ya acabo de explicar. Si alguien quiere apóstoles, basado como sucede, van al libro de los Hechos y ven apóstoles. Si alguien dice: quiero apóstol, basado en este libro de los Hechos, pues también yo les podría decir: bueno, pero no solamente había apóstoles, también en el libro de los Hechos vemos que personas vendían sus casas y las traían delante de los apóstoles. Precisamente, hermanos, de no tener este entendimiento que hay cuestiones que fueron específicas para un tiempo específico y que ya no aplican para nosotros hoy día, precisamente por eso vienen las falsas enseñanzas hoy día. Por eso vemos apóstoles que yo no sé de dónde salen, está debajo de las piedras. Pero esos no son apóstoles genuinos. ¿Quiere un apóstol genuino? ¿A quién no le gusta lo genuino, lo verdadero? A todos, ¿no? Bueno, acá tenemos los apóstoles verdaderos. Acá en las Escrituras, no necesitamos más. Sin embargo, como otra ala para traer el equilibrio y no desbalancearnos, debo comentar lo siguiente. Aun cuando el libro de los Hechos tiene como característica peculiar el ser narrativo, el libro también tiene la intención, mis hermanos, de presentar a la iglesia los principios y caminos que Dios suele seguir desde ese día hasta el día de hoy. Hay principios que no cambian acá. Ese es el ala que trae el equilibrio. Por ejemplo, aquí en este libro nosotros vemos la obra del Espíritu Santo levantando a hombres, mujeres, capacitándolos. Esa obra, por ejemplo, es vigente hasta el día de hoy. Dios continúa salvando, el Espíritu Santo continúa salvando y continúa edificando su iglesia. Dios continúa capacitando hombres y mujeres para la edificación de su iglesia, para el avance del reino de Dios. Aquí vemos también cómo se mira una iglesia avivada en el libro de los Hechos. Una iglesia que adora, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia bíblica. Por supuesto, mis hermanos, también tenemos que tener cuidado de no pensar que la iglesia primitiva era perfecta, que no tenía problemas, porque no es así. Nosotros estaremos viendo en el transcurso todo eso. Pero sí podemos ver, dar una mirada y observar cómo se mira una iglesia avivada. Y por supuesto, ¿quién es la iglesia? Nosotros. Eso quiere decir que nosotros, al estar estudiando el libro de los Hechos y al ver cómo respondían las personas delante de Dios, nosotros nos podemos preguntar a nosotros mismos: ¿yo soy una persona avivada? ¿Yo soy una persona que ama a Dios? O sea, ¿yo soy una persona que ama sus principios? ¿Yo soy una persona que teme a Dios? ¿Que adora? Y por supuesto, esta pregunta también debería ayudarnos a nosotros colectivamente. Aquí en el libro de los Hechos vemos, insisto, cómo se mira una iglesia avivada, una iglesia que adora, una iglesia que ama, una iglesia que sirve, una iglesia bíblica. Aquí podemos dar una mirada y observar cómo se mira una iglesia que ora, que intercede. Mis hermanos, esa es una característica que toda iglesia de igual manera deberíamos tener. Que seamos una iglesia que ora, que intercede. Porque es la oración, mis hermanos, es la oración el medio por el cual nosotros clamamos a Dios y dependemos de Él. Es por la oración que nosotros demostramos nuestra dependencia en Él.
Dicho de otra manera, si no oramos, prácticamente estamos haciendo todo nuestras fuerzas. Oramos, dependemos de Dios. Aquí vemos principios vigentes también de cómo se mira una iglesia que se involucra en las misiones, que envía misioneros, por supuesto. Aquí vemos principios a seguir de cómo se debe plantar iglesias bíblicas. Vemos principios de evangelismo, principios de organización, cómo se debe organizar una iglesia bíblica. Así que el libro de los Hechos debemos verlo, mis hermanos, no solamente narrativo, sino como algo sumamente esencial para llevarlo a la aplicación en nuestra propia vida y también como iglesia. ¿Amén? En segundo lugar, ¿quién es el autor de Hechos? ¿A quién fue escrito este libro? Así es que aquí permítanme responder esto, la historia detrás de la historia. Como pueden observar, el libro comienza sin decir quién es quien lo escribió. Ustedes observaron, mis hermanos, y aquí una pausa breve. Siempre es muy importante que cuando anunciamos una serie y cuando nosotros llevamos domingo a domingo una predicación expositiva, usted no está adivinando qué es lo que va a predicar el pastor el siguiente domingo. Esa es una ventaja. Usted puede adelantarse y leer con anticipación. Dicho sea de paso, entonces, si usted leyó y se adelantó a leer Hechos ya para venir acá, usted vio, observó que Hechos no dice quién lo escribió. No dice quién lo escribió. A comparación de las cartas, por lo regular comienzan dejando claro quién la escribe. En este caso no vemos quién lo hace, quién lo escribe. Incluso en el original griego, recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego. En el original griego viene sin ningún título. O sea, hermanos, no dice libro de los Hechos o Hechos de los Apóstoles. No, no dice eso. El Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos no tienen autor. La iglesia temprana identificó en los escritos de Pablo que había un hombre griego, el cual era doctor, el cual se llamaba Lucas y fue compañero de Pablo en las misiones. Por ejemplo, Colosenses 4:14 dice lo siguiente. Pablo lo dice en esta carta que Pablo envía a los colosenses. Colosenses, os saluda Lucas, el médico amado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11. Timoteo, Lucas está conmigo. Filemón 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y en este libro de los Hechos vemos que el autor, hermanos, narra eventos que sucedieron en primera persona. O sea, aquí en este libro de los Hechos nosotros vemos muy continuamente un verbo usado, el cual es nosotros, nosotros, nosotros. Por ejemplo, solamente por citarle un ejemplo, hermanos, porque hay muchos, pero debido al tiempo le voy a citar un ejemplo de lo que estoy diciendo. Pablo en una ocasión recibió una visión, dice Lucas, y luego Lucas dice, y nosotros fuimos para allá. Hechos 16, verso 9 al 10. Hechos 16, verso 9 al 10. Dice, aquí el que está narrando, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, o sea Pablo, dice el autor, enseguida, ¿qué dice? ¿Enseguida qué? Procuramos. Él está narrando una historia, hermanos, lo que sucedió con Pablo, cómo recibió la visión. Pero observe ese, procuramos. Y luego también dice en otras partes, nosotros estábamos, nosotros fuimos, nosotros nos movimos. Así que mis hermanos, a nosotros observar lo que está escrito en este libro, nosotros llegamos a la conclusión de que nadie pudiese haber escrito este libro a menos de que tuviese un amplio conocimiento del Antiguo Testamento, de la geografía palestina,
del mundo mediterráneo y por supuesto una gran capacidad intelectual. Eso indica que Dios en su soberanía y en su providencia capacitó a este hombre, o sea Lucas, con dones y talentos y lo usó para inspirarlo y escribir el libro de los Hechos. Esto, mis amados, me lleva a pensar varias cosas. Nosotros al observar a Jesús, cómo escogió a los hombres que iba a estar a su alrededor, nosotros lo vimos en Marcos. ¿Recuerdan ustedes qué hombres eran ellos? Pescadores. Un cobrador de impuestos, ciertamente. Mis hermanos, Dios usó a esos hombres. En su providencia, Dios llamó a esos hombres y los capacitó. Aún a Marcos, quien escribió el Evangelio, Dios lo capacitó. Incluso nosotros en el libro de los Hechos vamos a ver cómo Marcos fue compañero en una ocasión del apóstol Pablo, pero que como era un joven, todo indica que era un joven Marcos, pues tenía de esos días que pues un día andan con todo el ánimo y otro día andan con todo el desánimo. En otras palabras, Marcos no era maduro. Y un día como que todo indica que dice, no, ¿sabes qué? Yo ya no quiero, no me gusta andar acá entre el mar salado, el agua, el olor a pescado y andar entre los barcos. No me gusta eso. Entonces Pablo, para el segundo viaje misionero, ya no lo quiso llevar. ¿Ustedes recuerdan eso? Ya no lo quiso llevar. Pero Dios providencialmente, amados, a ese Marcos que Pablo ya no lo quiso llevar, fue el que Dios llamó para escribir el Evangelio de Marcos. Ahora acá tenemos a un hombre que seguramente él dijo, yo quiero ser un hombre exitoso. Pues ¿qué voy a hacer? No, pues a mí me gusta, yo voy a ir a estudiar. Yo veo que si estudio, pues la gente me trata mejor. No sé, sus ideas que pueden haber estado en su mente. O a lo mejor buenas, decir realmente, yo quiero ser un doctor porque quiero ayudar a las personas. Así que el punto es de que Lucas fue un doctor. Estudió y fue un doctor. Pero una vez llegó el Evangelio a su vida y se convirtió. Eso lo voy a tratar un poquito adelante, hermanos, pero les adelanto esto. Se convierte. Dios providencialmente lo capacitó intelectualmente a él también. Le dio dones, le dio talentos y Dios lo usó posteriormente, después de llamarlo, después de salvarlo, lo usó para escribir el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Con esto quiero decirles, hermanos, no importa a lo que tú te dediques, no importa la profesión a la cual tú te dediques, lo que hayas estudiado, no hayas estudiado, no importa, amados. Nosotros al ver la Biblia vemos precisamente cómo Dios en su misericordia llama a todo tipo de hombres y mujeres como nosotros. Y Dios nos usa, nos capacita, de maneras que nosotros nunca lo podríamos haber imaginado. Dios cuando salva a una persona, que ese es el mayor propósito que tiene Dios, salvarlo y perdonarlo de sus pecados a través de la fe en Jesucristo. Dios usa a hombres y mujeres para la expansión de su reino. Y eso es precisamente lo que vemos aquí en la vida de Lucas. Hermanos, Lucas entonces, otro detalle, es que él no fue un testigo ocular. Todo lo que él escribe acá es en base a lo que él recopiló de información. Al ser un doctor, imagínense todo lo que tenía que leer, todo lo que tenía que estudiar. Era un hombre estudioso. Y por cierto, aquí jóvenes, si alguien quiere ser doctor, saben, tienen que prepararse, tienen que estudiar, por supuesto. Lucas era un hombre estudioso. Pero cuando viene la conversión y conoce acerca de Jesucristo, él comienza a recopilar la información de los hechos que ocurrieron con la vida de Jesús. Todo lo que él hizo.
Él se dedicó a la investigación y por supuesto también los detalles que nosotros tenemos en este libro de los Hechos son cosas que él mismo vivió al estar con Pablo de compañero en las misiones. Así es que todo lo que vemos acá es porque él también estuvo en las misiones. ¿A quién fue escrito este libro? Como ya dije, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles no tiene autor, pero ambos fueron escritos como una obra única. Miren, hermanos, nosotros los tenemos por separado. O sea, tenemos a Lucas y a Hechos después de Juan. Pero originalmente era un solo libro. Lucas y el libro de los Hechos era un solo libro, pero en 2 tomos. Lucas escribió estos 2 tomos con el propósito de poner a disposición las verdades centrales del cristianismo a un nuevo convertido, una persona que recién se había convertido, el cual se llamaba Teófilo. Observen, por ejemplo, cómo inicia el primer tomo. Lucas, si vamos a Lucas, atrás, vean cómo comienza ese primer tomo. Lucas capítulo 1. Verso 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos acerca de Jesús y fueron ministros de la palabra, dice Lucas, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Segundo tomo, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Aquí ya está hablando, hermano, de lo que dijo en Lucas 1:1. Él se dedicó a recopilar todo lo que Jesús hizo, su vida, su muerte, su resurrección, cómo Él se apareció a los discípulos, se apareció en primer lugar a mujeres, como recién vimos. Toda esa investigación es lo que vemos en el Evangelio de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, o sea, cuando ascendió a los cielos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mis hermanos, estos 2 libros entonces eran originalmente un solo tomo, sin embargo fueron separados físicamente en el establecimiento del canon, o sea, de la Biblia por la iglesia. Lucas se convirtió en un evangelio y el libro de los Hechos se convirtió en un libro histórico. Y es, dicho sea de paso, mis hermanos, el libro de los Hechos es el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Es el único libro histórico. Así es de que ciertamente vamos a ver historia. Si alguien dice acá, a mí no me gustaba la historia en la escuela y voy a venir a historia. Esto es la palabra de Dios, hermanos. Acá vemos los hechos históricos de lo que hizo Cristo, como dice Lucas acá. De las cosas que hizo Jesús, cómo comenzó a obrar y todas aquellas cosas que comenzó a enseñar. Finalmente, permítanme compartir con ustedes el propósito. El enfoque de Lucas en Hechos se centró en registrar y compartir a Teófilo entonces las actividades de los apóstoles en la evangelización del mundo de la época. Por eso es que se le llamó Hechos de los Apóstoles. Aunque, hermanos, el título conocido, Libro de los Hechos, fue consagrado con el tiempo en la historia de la iglesia, el libro de los Hechos se enfoca no en todos los apóstoles, sino que se enfoca únicamente en 2 de ellos, los cuales son Pedro y Pablo. O sea, esta es la división del libro de los Hechos. Del capítulo 1 al capítulo 12 narra Lucas el ministerio del apóstol Pedro en Jerusalén.
en el capítulo 12, usted ya no va a saber nada de Pedro. O sea, de lo que él hizo. Hasta ahí termina su historia, podamos decirlo así. En Hechos capítulo 13 hasta el 28, Lucas presenta ahora a Pablo difundiendo, predicando el evangelio hasta los confines de la tierra, o sea, hasta Roma en aquel entonces. Así que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribió este libro en primer lugar con el propósito de discipular a este nuevo creyente y demostrarle a Teófilo y por tanto a nosotros también la legitimidad del cristianismo. Acá Lucas continúa, hermanos, poniendo evidencias acerca del cristianismo. Por eso les decía al principio, si nosotros preguntamos acerca de qué es el cristianismo, obtenemos muchas respuestas. Y más allá afuera, donde muchos piensan que el cristianismo fue una historia inventada o que hombres lo inventaron. No, pues como vamos a ver mayormente la siguiente semana, vamos a ver la introducción como tal a la exposición. Hechos capítulo 1, verso 1 al 3, volvemos a leer esos acontecimientos. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Antes de ascender, Jesús, hermanos, siguió enseñando a sus discípulos y a sus apóstoles durante 40 días. Verso 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo, observe, con muchas pruebas indubitables. Hay pruebas contundentes. Personas lo vieron, de sus discípulos, de sus 12, mujeres, aún mismos de sus discípulos que no creían, como Tomás, por ejemplo, que dice: yo no voy a creer hasta que meta mi dedo en sus llagas, en su costado. Después Jesús estuvo durante 40 días, o sea, muchas personas vieron la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo en 1 Corintios va a tratar ese asunto y les dice: muchos hoy día viven de esos que vieron a Jesús. Vayan, si van ustedes allá, ustedes van a encontrarlos vivos. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Mis hermanos, entonces el propósito es demostrarle a Teófilo en primer lugar y por tanto a nosotros la legitimidad del cristianismo. En segundo lugar, mostrarle a Teófilo cómo Dios soberanamente expandió la iglesia desde Jerusalén hasta Roma a pesar de las persecuciones. Amados, si la iglesia cristiana fuese sido una invención humana, al nosotros ver las persecuciones humanas que inmediatamente se levantaron en contra de aquellas personas que abrazaron el evangelio, si fuera humanamente, el cristianismo no hubiera podido proceder, no hubiese seguido. Pero ¿cómo vemos el avance? Que mientras más persecución había, más cristianos salían. Es lo mismo, muy parecido a lo que hoy sucede en la China, amados. En un país comunista donde no se les permite estudiar la Biblia como nosotros lo podemos hacer hoy día acá, con esta libertad. Y como en un lugar donde los persiguen literalmente, China, el gobierno de China, ya no haya qué hacer con tantos chinos que se convierten al cristianismo. Al punto que el gobierno de China hoy día, hermanos, están tratando de poner leyes de flexibilidad donde se les permita adorar en ciertos lugares, claro, registrados, pero lo hacen con un propósito de tener más control, porque así no tienen control. Bueno, es lo mismo precisamente que sucedía en el libro de los Hechos con la iglesia cristiana primitiva. Persecuciones tremendas. ¿Qué es lo que ayudó a perseverar la fe de esos creyentes? Precisamente la obra de Dios, el Espíritu Santo obrando, trayendo verdadera convicción sobre sus vidas, que no importaba si les ponían una espada enfrente, ellos procedían a la fe en Jesucristo, no negaban a su Creador, no negaban a su Salvador.
En tercer lugar, Lucas tiene como propósito mostrarle a Teófilo y confirmarlo en la fe de cómo la iglesia, a pesar de las limitaciones humanas, entonces creció. A pesar de todas las limitaciones. Imagínense ustedes, hermanos, ellos no tenían un edificio como este para reunirse. Mucho menos qué decir de que todos tuvieran las Biblias como nosotros podemos tenerlas acá. Tampoco olvidémonos que redes sociales como nosotros con las que contamos. Sin embargo, a pesar de todas las limitaciones, la iglesia primitiva siguió creciendo. Que si no haya sido por la obra de Dios, esa iglesia no persevera, la iglesia cristiana. Si esos primeros cristianos no hayan perseverado, nosotros no estuviéramos aquí, el cristianismo no existiría. En cuarto lugar, Lucas tenía como propósito mostrar que la oración y la palabra son dos cosas imprescindibles para una vida saludable como iglesia y como personas. Aquí vemos, como les decía anteriormente, cómo la oración era parte de sus vidas. Es algo esencial y de la misma manera, amados, la oración es algo esencial en nuestras vidas. No puede faltar la oración en nosotros. Necesitamos orar fervientemente a Dios, rogar al Señor que intervenga en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. El mundo se está perdiendo, las personas están yendo directamente al infierno. Y nosotros debemos orar como la iglesia primitiva lo hacía. Eso es lo que hacían. Y eso es lo que está haciendo la iglesia en China y en muchos lugares. Ahora que estuve en República Dominicana, conocí a un joven, de entre todos, hermanos, que aprovecho acá para contarles esto. De entre todos los pastores que pude conocer y convivir, de los que nos trasladamos allá, a mí me conmovió mucho el testimonio de un pastor cubano, o sea, que pastorea una iglesia en Cuba. Joven, unos 35, 36 años. Y me decía precisamente cómo en Cuba el gobierno los persigue. Le digo, pero ¿tienes un lugar donde se congrega? No, sí tenemos un lugar donde nos congregamos, pero ya es muy normal que yo estoy predicando y tú no sabes quién dentro de la iglesia es de parte del gobierno que está escuchando lo que yo estoy enseñando. Y yo, ¿de veras? Sí. Incluso hay hermanos que pertenecen al gobierno. ¿Y cómo está la iglesia? Por la gracia de Dios está creciendo. Ah, qué alegría me dio escuchar eso. Pero ¿qué hacen? Oramos al Señor. Dependemos de Él. Conversiones de familias están viniendo, no les importa si el gobierno les quita la vida, ellos claramente lo dicen, no me importa. Yo voy a seguir al Señor Jesucristo. Si Él murió en la cruz por mí, yo voy a dar mi vida por Él. Porque he entendido que Cristo murió por mis pecados. Hermanos, para mí eso fue de mucho ánimo. En quinto lugar, y no por ser quinto, es menos importante, sino todo lo contrario. Lucas escribió con el propósito de mostrarle a Teófilo la obra del Espíritu Santo en la expansión del Evangelio y por tanto de la iglesia. Hechos 1:8. En el primer tratado, Teófilo habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hoy día las personas lo que más desean, ¿qué es? Poder. De todos los ámbitos. Poder. Eso es lo que el mundo ambiciona. Poder. Por eso las redes sociales son tan atractivas, porque te prometen poder adquisitivo, o sea, dinero, fama, muchas cosas. Del poder que se está hablando acá es el poder que ningún ser humano tiene, ni mucho menos puede transmitirla, que es el poder del Espíritu Santo.
Es solamente por el poder del Espíritu Santo que vidas son transformadas. Es por medio del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios para salvar a personas. Si el Espíritu Santo no aplica la palabra, las personas escucharán, pero se irán. Y se irán directo al infierno si no se arrepienten de sus pecados, por supuesto. Pero hermanos, la obra del Espíritu Santo es esencial en la vida de las personas. Por eso nuestra rogativa, amados, más allá de la retórica, más allá de la buena predicación que un hombre pueda hacer, nosotros debemos rogar la obra del Espíritu Santo para que aplique esa palabra en los corazones de los hombres y los guíe al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Para que ellos no se pierdan en sus pecados, para que ellos puedan ver la manifestación gloriosa de nuestro Cristo glorioso. Es la obra del Espíritu Santo que transformará tu vida, transformará nuestras vidas. Y es la obra del Espíritu Santo que nos va perfeccionando, amados, también a nosotros. Es la obra del Espíritu Santo. Por eso muchos eruditos están de acuerdo que el mejor título de este libro sería Los Hechos del Espíritu Santo. Porque mis amados, dice que cuando un predicador está diciendo, ya con eso termino, no le crean, pero ahora sí créanme, por favor. Cuando Cristo subió, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Cristo ascendió a los cielos después de 40 días, pero quien bajó fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo que facultó a la iglesia primitiva. Y es el mismo Espíritu Santo que por la gracia de Dios nos está facultando a nosotros. Es por el mismo Espíritu que hasta el día de hoy nosotros hemos perseverado. Es por la obra de Él en nuestras vidas. John MacArthur dice, pensando en esto, de que el Espíritu Santo es quien nos capacita y nos ha capacitado. John MacArthur dice que Dios ya nos ha equipado para hacer toda buena obra por medio del Espíritu Santo. Si la obra no avanza, o sea, en nuestras vidas y en la iglesia, no es por falta de capacitación, sino más bien por falta de compromiso de nuestra parte. Amados, oremos al Señor.